C7 Sociedad. Ya estamos de regreso aquí en C7 Sociedad platicando con la Asociación Civil Crisol School, Rodrigo. Así es, a mí me gustaría, para darnos una idea de la magnitud que puede tener este tema que estamos tocando, la estimación en cuanto a números de nacimiento, por cada cuántos nacimientos está este trastorno en los niños y en las niñas. Pues realmente no es de nacimiento. Te puedo decir que detectado en un salón de clases, 2 a 3 de 10 son los que pueden presentar esta situación. Desde un grado leve, donde únicamente hay una falta de concentración pequeña, hasta una falta de concentración muy adelantada o muy avanzada, cuando ya el maestro empieza propiamente a etiquetarlo. Y son los niños burros, los niños que obviamente no pueden con el ritmo de trabajo de los demás compañeros, entonces los empiezan a seccionar. Los tienen al frente, los tienen pegados al maestro. Entonces, obviamente, llega el punto donde está trazando el grupo, lo mandan a dirección y la propia escuela, que es una realidad, lo expulsa de la escuela, de la institución, y le dice que no tiene la capacidad para poder tener al niño dentro de su institución educativa regular. ¿Son pocos los maestros que pueden detectar a tiempo que alguno de sus alumnos pudiera tener hiperactividad o déficit de atención? ¿Se les baja esta información por parte Secretaría de Educación Jalisco, por ejemplo? Pues mira, yo te puedo hablar de lo que es educación especial. Mis maestros, pues son maestros psicólogos y aparte son maestros en educación especial. Cuando tú estudias esa carrera, viene mucha discapacidad y dentro de ellas viene el TDA. Entonces, desgraciadamente, los maestros regulares no están enterados de cómo pueden detectar. Simplemente, pues, se sorprenden al ver que un niño es diferente a los 38 que tienen regulares, que no presentan este tipo de condiciones, y uno o dos que sí tienen, no pueden llevarlos a cabo. Entonces, algo importante que hay que mencionar es que se da más en los niños que en las niñas. Es más el déficit de atención e hiperactividad. ¿En qué porcentaje? En niños, yo te puedo decir que de nuestra población, el 80% son niños. Sí. ¿Sí? Es menos la situación en niños. Podría ser la dedicación por ser niña, que le pone un poco más de esfuerzo en sus clases o en sus materias. Y a lo mejor el niño, por ser un poco más inquieto, pues no tiene la dedicación femenina, ¿no? Pero al fin y al cabo es muy notorio, 80-20. Algunos otros ejemplos que más de alguno de los que nos están viendo lo han hecho o lo han escuchado o sabe que alguien lo está realizando. Por ejemplo, hace rato comentabas, es que tiene mucha pila. Es una de esas típicas frases que decimos cuando vemos que un niño tiene mucha energía o está haciendo distintas actividades en muy poco tiempo o quiere abarcar muchas cosas. Otra de las cosas que me ha tocado escuchar es los dulces o los chocolates. Es que no le des chocolate porque si le das chocolate el azúcar se le sube. Es decir, ¿hasta dónde la experiencia de ustedes les está dando un panorama general de cómo los papás a veces tratan de ocultar o de no querer reconocer que algo está pasando diferente en el niño o en la niña para no llevarla a revisar con alguien profesional? El ejemplo de los chocolates, el ejemplo de la pila. ¿Hasta dónde han conocido ustedes? Bueno, esa es parte importante. Los papás se asustan a la hora que escuchan que el maestro les dice, ¿sabe qué, papá? Su niño no me está rindiendo escolarmente, es muy hiperactivo, se sale del salón, no me hace los trabajos, empiezan las quejas constantes y se le dice al papá que lo revisen, que estaría bien que le hicieran una evaluación para ver si el niño no presenta esta situación de hiperactividad o déficit de atención. Entonces, el papá se retira de la institución, sin que inclusive la institución le diga, ya no puede estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la situación social para el papá a veces es bien importante. Entonces, estar en una escuela especializada para ellos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen una visión diferente de este tipo de escuelas, ¿sí? Nosotros hemos hecho mucha campaña en eso, en hacer entender a los papás, y de verdad, papás, no se asusten. El déficit de atención es simple si lo tratamos a tiempo. Si no nos convencimos cuando el niño estaba en preescolar, hay que convencernos ahora que está en primaria. Y si en primaria tampoco nos convencimos y en secundaria nos siguen diciendo sus maestros, entonces vamos a tratarlo en secundaria. Es triste
ver que me llegan los niños en segundo o tercero de secundaria con esta situación, a un paso de entrar a la preparatoria. Ya en preparatoria ya no hay una educación para un déficit de atención. Y en un primer momento, ¿qué hace ese padre de familia? Cuando llegan estos comentarios de los maestros y el papá, mamá se siente desorientado, ¿qué hace? ¿A dónde acude? Ok, si la institución cuenta con una parte psicológica, bueno, el psicólogo de la institución, como en nuestro caso, nos hacemos una evaluación psicológica y hacemos una evaluación escolar. ¿Sí? Y ahí nos puede dar mucha información si el niño está presentando déficit de atención, hiperactividad y sobre todo también ansiedad, porque obviamente va todo de la mano. Y todo eso nos da una baja autoestima y una inseguridad. Entonces se hace una bomba impresionante que el niño lleva año tras año tras año hasta terminar su escolaridad. Y muchos fracasos escolares vienen por esta situación. ¿No forma parte de los programas educativos de las primarias y secundarias en general algún tipo de evaluación que se aplique a todos los niños para detectar ciertos trastornos como es este caso? ¿O tiene que ser solamente cuando ven ya una conducta identificada repetitiva que les pidan al psicólogo que haga alguna intervención? Sí, en lo que es la educación pública se encuentra un término llamado USAERS, que son las escuelas públicas que tienen una aula, un espacio donde están seleccionando los niños que pueden estar con algún problema de educación especial, los seleccionan y tienen periodos escolares durante el ciclo escolar que trabajan con ellos, se le llama USAERS. Entonces, la educación pública lo tiene, pero la educación privada, pues obviamente no lo tiene. Es un colegio regular donde simplemente cuando ya el niño no da la talla o la capacidad educativa, pues simplemente le piden al papá que busque otro lugar. Entonces, sí lo hay, la educación por parte de la SEP tiene lo que es la educación inclusiva, que bueno, todos luchamos por eso, para que tengamos inclusividad en los niños regulares o con algún problema de atraso escolar dentro de un mismo salón de clases. Sin embargo, en muchas ocasiones es la dificultad de la capacidad del maestro de poder detectar, saber cómo tratarlo y cómo trabajar con él una materia escolar como matemáticas o español. Verónica, ya sabes. Algo importante, decías tú, los pasos a seguir. Sí. Yo te decía, un psicólogo, bueno, hacer esta evaluación, pero también puede ser el psiquiatra o también puede ser el neurólogo, porque ya estos niños, de repente, bueno, pues hay que medicarlos, ¿sí? Muchos de nuestros niños ya traen un medicamento que obviamente una serie de diagnósticos ya físicos por un neurólogo ya están... Ya se los dicen a los papás, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esta serie de evaluaciones y da un panorama donde el papá acepta o no acepta. ¿Sí? De por vida estas personas van a tener déficit, hiperactividad o puede paliar en algún momento con estos tratamientos, con una educación especial. Mira, yo te voy a hablar ahora sí que en algo personal. Nosotros tenemos un hijo con déficit de atención. Y él, te puedo decir ahorita que él está muy bien dentro de su situación. ¿Por qué? Porque a tiempo fue diagnosticado, llevó una parte escolar ya más comprendida, se podría decir, y él ahorita hace una vida normal, pero la hiperactividad no se le ha quitado. ¿Sí? Sigue siendo un chico hiperactivo, pero ya enfocado en algo. Hay que darles un enfoque, y un enfoque positivo. ¿Para qué eres bueno? Para el deporte. En este caso de mi hijo, él es muy bueno para el deporte. Entonces se enfoca en el deporte toda esa hiperactividad. Pero han mencionado ustedes algo importante, tanto en los cortes que hemos tenido como en esta mesa, en donde la inteligencia o la habilidad para desarrollar ciertas cosas o la falta de no es una característica que esté presente en las personas que tienen déficit de atención. No. Realmente pueden tener una capacidad mental muy adelantada, pueden tener un desarrollo de tener 4 o 5 situaciones de pensamiento y al mismo tiempo se les escapa algo y obviamente es donde entra ahí la distracción. Pero pueden ser niños sobresalientes, pueden ser niños que llevan un QI muy elevado y pueden tener déficit de atención. Sí. Pero que también pueden estar reprobando materias sí, o pueden claro. estar Sí, teniendo claro. calificaciones Y regulares. algo importante es que cuando se junta un déficit de atención con un problema, con una edad como la adolescencia, niños o hombres, pues entra la parte hormonal. Entonces
se hace un compleja, caos. se hace un asunto más complicado. Pero cuando ellos ya tienen una educación más guiada, como en Crisol o alguna otra institución similar, entonces ellos pueden avanzar una primaria y una secundaria, cruzar la parte de adolescencia, cruzar la parte hormonal, llegar a una prepa y obviamente entra ya la madurez que ya todos podemos tener, de decir, ok, necesito tener más orden en mi vida, necesito ser más organizado, necesito tener un solo lugar para poner mis cosas personales, necesito tener un lugar para poner mis libros, mis cuadernos, tanto en salón, tanto en casa. Pero obviamente antes de una edad de unos 16, 17, pues obviamente es un caos porque el niño entra en desorden, desorganizado, un cuaderno no bien hecho, no nombre, no datos. Entonces, he ahí lo importante de a temprana edad detectarlo, tratarlo, para que cuando ya él cruce la preparatoria, por ejemplo, que es una etapa ya importante, pues ya tenga la madurez y ya solito él detecte qué necesita hacer de cambios o adaptaciones en su vida para salir adelante sin ninguna complicación y que muy seguro va a ser un adulto con déficit de atención, pero simplemente lleva una vida ordenada y adelante como cualquiera de nosotros. Nosotros le llamamos puentear a los niños que terminan la secundaria y continúan en una preparatoria ordinaria, que ha sido muchísimos los casos que hemos tenido de generaciones, terminan su secundaria y continúan en una educación regular, pero obviamente pues ya con unos papás comprendiendo el tema y ellos propios poniendo de su parte un poco más de atención a todo lo que hacen. Sí, pueden sacar 9, 10. Claro. Dábanos un ejemplo, Verónica. Decías de una niña que está en cuarto y que pudiera pasar a quinto, sexto sin problema, ponerle ejercicios. Sí, de tenemos otro un nivel. chico que es un chico que él tiene un IQ muy alto y tiene déficit de atención, tiene hiperactividad. Y sin embargo, yo le puedo poner ejercicios de matemáticas que le encantan de quinto y sexto y él no tiene ningún problema. ¿Sí? O sea, no está peleado el saber o no saber con el déficit de atención. No. O sea, ¿Qué factores pueden agravar el trastorno si no se atiende, ya no digamos oportunamente, que no se atienda en el transcurso de la vida de la persona? Pues yo creo que lo que es la integración familiar principalmente. Cuando en casa no hay una integración familiar, no hay una buena comunicación, no hay una atención a los hijos, pasa desapercibido el problema y únicamente estás luchando con un 6, un 7, un 5 y no te das cuenta que hay algo importante. Entonces, cuando no hay una unión familiar y estás poniendo atención al hijo, es el primer problema. Lo opuesto es cuando los papás son unidos y se dan cuenta que algo está sucediendo y que apoyan al niño y que afrontan la responsabilidad de tener un niño con déficit de atención, entonces se dedican a buscar un lugar especial para ellos, especializado como Crisol u otra institución. Entonces ya se hacen responsables, lo canalizan adecuadamente y empiezan a tener una conducta familiar distinta para tratar de ayudarlo, tanto los hermanos grandes para comprenderlo en un juego, tanto los papás. Entonces yo creo que eso es algo muy básico, ¿no? Que familiarmente entiendan que el niño es hiperactivo, que no es un mal hijo, no es un mal sobrino, no es un mal primo y que obviamente no haya etiquetas. ¿Qué sucede con mi hijo? Bueno, es muy inquieto, compréndalo, tiene déficit de atención, no pasa nada. Entonces, pero hay una comprensión familiar y yo creo que eso es un aspecto importante, ¿verdad? Bien, momento de irnos a la pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Seguimos aquí en C7 Sociedad. C7 Sociedad.